Mi soledad, la gran maestra de mi adolescencia. Después del problema de mamá, o no después, sino durante, porque fue un problema que duró bastante tiempo, este problema médico, yo particularmente caí en una soledad muy grande, muy brutal, a la que difícilmente sabes cómo enfrentarte, porque como adolescente sí quieres pelear y quieres discutir y quieres enojarte y quieres gritar con mamá y con papá, pero como adolescente, ¿qué haces cuando no hay papá para pelear porque está trabajando y cuando no hay mamá para que te rescate porque está enferma? Cuando no tienes, aparte, muchos lugares a donde refugiarte. Caes en la soledad. Y a mí eso me sucedió. Hubo una etapa en donde cerca de 4, 5, 6 meses estuvimos en un abandono importante, y en un abandono por las meras circunstancias, porque mientras papá trabajaba y mamá estaba internada y luego papá tenía que ir a cuidarla, nosotros tuvimos que encontrar algo que hacer, y con la escasez de recursos también tuvimos que trabajar, y ahí es en donde yo tuve que ir y tuve la gran oportunidad de confrontar mi soledad a través del empleo, porque fue ahí donde me refugié y fue donde conocí uno de mis grandes empleos, que fue repartir volantes. Fui con un amigo de la secundaria, conseguí un empleo en la colonia Santa Fe, en donde un expandillero añejo de las antiguas pandillas, ya con familia, nos dio empleo a mí, otro grupo de jóvenes, para repartir volantes por los que ganábamos 15 o 20 pesos por repartir 200 o 300 volantes, casa, por cambaseo. Y la realidad es que mi mente se mantenía ocupada, al menos al trabajar. Desde que nacía el día hasta que moría, la soledad era más fácil de confrontarse. El no tener a dónde recurrir lo llenaba con recurrir a un trabajo y con otras personas y con otros jóvenes, o con incluso algunas personas con las que no necesariamente tenía que estar, porque en ese empleo y en esa soledad también conocí personas que eran de muchísima más edad que yo. Recuerdo perfectamente que quien era mi jefe inmediato era una persona que acababa de reincorporarse tener su reinserción en la sociedad, después de haber estado preso durante algún tiempo por todos los errores que cometió en su adolescencia, por no haber logrado enfrentarse con suficiente fortaleza y entereza a la soledad, a las carencias y a las circunstancias. Y recuerdo que como yo no tenía a qué regresar a la casa, no había quien me estuviera esperando, no había quien me regañara por no llegar temprano, entonces yo terminaba de trabajar y podía ir con él y con ellos a los diferentes lugares y casas en la Santa Fe, en donde ellos se encontraban en más soledad, y aunque parecía que éramos diferentes personas, no estábamos ahí, ninguno estaba, ya todos estaban en una profunda soledad, y había un consumo de drogas, y había un abandono de familias, y había una cantidad de cuestiones negativas alrededor de ellos por las decisiones que hubieron tomado. Y es ahí donde yo entendí que la soledad te puede impulsar. Impulsar a aceptarte y a reconocerte. Te puede decir que no necesitas
a más personas, que la compañía no es una obligación y que siempre va a estar contigo Dios, que Él nunca te va a abandonar, y a mí nunca lo hizo, porque aunque siempre en ese momento aparentemente estuvo, Él siempre estuvo ahí y siempre estuvo conmigo y siempre estuvo en mi mente y en mi corazón, y Él estuvo para que yo no decidiera cometer errores que por mis circunstancias o por mis problemas o soledad me llevaran a tener conflictos que después iban a ser irremediables, y siendo un adolescente en soledad terminar convirtiéndome en un adulto sin absolutamente nada, como muchos de ellos lo hacían. Fue una etapa que no puedo describir como quisiera con palabras, porque hubo tantas cosas que sucedieron en ellas, pero sí puedo describir lo que en mi mente y en mi corazón y en mi pecho quedó grabado, que es que mientras siempre te encuentres de la mano de Dios, nunca te vas a encontrar completamente solo.